Muy bien, muchachos, hoy vamos a hablar de ácidos y bases. En primer término vamos a ver las teorías de ácido y base, ¿ok? Y los conceptos de ácido y base. En la teoría de Arrhenius, ¿verdad? El concepto de ácido es cualquier especie que sea capaz de perder H+ para generar iones hidróneo. Y base es cualquier especie que sea capaz de perder iones hidroxilo en un medio acuoso. Muy importante decirles entonces que Arrhenius se basa en la disociación en agua de especies que puedan desprender o formar iones hidróneo o formar iones hidroxilo. La teoría de Bronsted-Lowry es más amplia, ¿verdad? E incluye el concepto de ácido conjugado y base conjugada, que lo veremos ahora. Pero básicamente un ácido de Bronsted es un donador de protones y una base de Bronsted es un receptor de protones. Finalmente, hablamos de la teoría de Lewis. ¿Okay? La teoría de Lewis, muchachos, es muy importante porque es la que engloba las otras dos, ¿verdad? Es la más nueva y es más general. Una base de Lewis es un donador de pares de electrones que también se llama el nucleófilo. Y un ácido de Lewis es un aceptor de pares de electrones, ¿verdad? Que se llama el electrófilo. Bien. Arrhenius recibe, muchachos, el premio Nobel por sus aportes en el campo de la disociación de las especies. También es interesante mencionar que fue uno de los primeros investigadores en decir que las actividades humanas, ¿verdad?, que tenían que ver con la quema de combustible y demás, iban a generar un sobrecalentamiento global. Él propuso eso antes de 1880. No fue reconocido su aporte hasta 100 años después. Bueno, lo que vemos aquí es que tenemos una serie de ácidos de Arrhenius. Las sustancias que se disocian en agua para formar iones hidróneo se llaman ácidos. El ácido sulfúrico más el agua, ¿verdad? Fíjense ustedes, que genera el ion hidróneo, ¿ok? Y el ácido acético, aunque se disocia con menos fuerza, y esto ya se sabía desde el tiempo de Arrhenius y antes, ¿verdad? Funciona como un ácido porque es capaz de generar ion hidróneo. Las bases son aquellas especies que cuando yo les echo agua generan, bueno, un catión, ¿verdad? Como pueden ver ustedes en estos dos casos, y iones hidroxilo. Recuerden que cuando hablamos del concepto de Arrhenius, todo se refiere a disolución acuosa. Bueno, algunos detalles del agua. La KW es igual a 1 por 10 a la menos 14 y resulta que si las concentraciones del hidróneo y del hidroxilo son iguales a 1 por 10 a la menos 7, lo que tenemos es una disolución neutra, ¿ok? Estamos recordando. ¿Cuándo tenemos una disolución ácida? Cuando la concentración de H3 o más es mayor de 1 por 10 a la menos 7 y la de OH es menor a 1 por 10 a la menos 7. ¿Cuándo tenemos una disolución básica? De cuando la concentración del ácido es menor de 1 por 10 a la menos 7 y la de OH es mayor de 1 por 10 a la menos 7. Resulta que el pH es un número más fácil de manejar, ¿verdad? Que, digamos, la potencia elevada a la menos, ¿sí? Y el pH de una disolución en general es el menos logaritmo en base 10 de la concentración de hidrógeno. Ok, pasamos al concepto de Bronsted y Lowry. Y sabemos que un ácido es cualquier especie que pueda donar un protón y una base es cualquier especie que pueda aceptar un protón. ¿Lo ven? Aquí tenemos el NaOH, ¿verdad? Bueno, en medio acuoso va a reaccionar con el HCl, claro, para darme NaCl y agua. Pero en medio acuoso, ¿verdad? Me va a producir iones hidroxilo, que es la base que va a funcionar en esta reacción. Claro, esto es una base de Arrhenius y de Bronsted y Lowry. Pero en estos tres casos, bueno, el amoníaco funciona como un receptor de un protón del ácido sulfúrico. Igual que este alqueno, ¿verdad? Adiciona un hidrógeno ácido, un H+, es un receptor de un protón. Igual que la imina que está aquí, esto se llama una imina, recibe un protón del ácido nítrico. Estas tres bases ya no son bases de Arrhenius, solo son bases de Bronsted. Bueno, el otro concepto que es muy importante en la teoría de Bronsted y Lowry, muchachos, es el siguiente. Tenemos una especie que dona un protón, que es un ácido, y una especie que recibe el protón, que es una base. Claro, la reacción ocurre y ¿qué tenemos del otro lado? Bueno, tenemos una especie básica, que es la base conjugada del ácido inicial. ¿Ves? Aquí tenés el par conjugado ácido y base. Y tenemos una especie que se forma que es el ácido conjugado de la base inicial. Aquí tenemos de nuevo otro par conjugado ácido-base. Bueno,
Acá vemos entonces el ácido, la base y las especies conjugadas, ¿ok? Vean ustedes que en todo caso muchachos, un ácido y una base van a tener una base conjugada y un ácido conjugado. Bueno, vamos un poquito más rápido con esto. Fíjense ustedes que para saber yo la fuerza de un ácido en particular que se disocia en el agua, ¿verdad? O en algún otro disolvente, yo lo que necesito es calcular la constante de acidez. En este caso, ¿verdad? En agua, la disociación de este ácido es igual a la concentración de hidronio que se forma por la de la base que se forma dividido entre la concentración de HA. Bueno, debido a lo mismo, ¿verdad? Que es más fácil usar un número, ¿verdad? Entero para comparar la relativa acidez de las sustancias, lo que nosotros hacemos es obtener el valor de pKa, muchachos, que es el menos logaritmo de la Ka. Entonces, claro, vamos a ver en la tabla que sigue que vamos a tener valores de pKa de algunas especies, desde valores negativos, ¿verdad? Que significa que son especies muy ácidas, hasta valores positivos grandes. Claro, como es un intervalo más amplio, es mejor utilizar el valor de pKa que el de la Ka. Es más sencillo. Ok. Bueno, resulta que inclusive el cálculo de la pKa puede tener otros términos de este lado. Yo podría tener el valor de la pKa de un ácido, especialmente orgánico, en cualquier disolvente. Sabemos que en el agua, ¿verdad? Aunque los cálculos se refieren originalmente al agua, no son solubles, ¿verdad? La mayoría de las sustancias orgánicas. Primera regla importante, muchachos. Si el valor de pKa es bajo, la especie de la que estamos hablando es muy ácida. Si el valor de la pKa es alto, estamos hablando de que es una especie muy poco ácida. ¿Ok? Bien, aquí tenemos una tabla de pKa en la que podemos ver, por ejemplo, que el HCl, ¿verdad? Se disocia en el agua con un valor de pKa de menos 7 que es muy bajo. O sea, estamos hablando de una especie muy, muy ácida. Vean ustedes, por ejemplo, el ácido fórmico. Es un ácido orgánico que tiene una pKa de 376. También es ácido. Pero, lógicamente es un ácido más débil, como ustedes lo pueden ver, que el HCl. ¿Qué otros ejemplos podemos ver? Bueno, el ion amonio. Fíjense que aunque tiene carga positiva, el ion amonio es una especie menos ácida que el ácido fórmico y por supuesto que el HCl, porque el ion amonio tiene una pKa de 924. Bueno, dos valores que ustedes, o un valor que ustedes sí tienen que saberse para el curso. Resulta que la pKa del agua es 15.7 o 16, así redondeada. Es muy importante que nosotros tengamos claro, ¿verdad? O que tengamos en nuestra mente cuál es el valor de la pKa del agua. ¿Por qué? Porque es un valor que nos puede servir para comparar compuestos, ¿verdad? Y para establecer su acidez y basicidad relativa. Fíjense que los alcoholes que tengan una parte hidrófoba pequeña, ¿verdad? Van a tener pKas que son similares a las del agua. Finalmente, vemos muchachos que el metano, ¿verdad? Por ejemplo, que es un alcano, aquí, o sea, podría ser ciclohexano, podría ser propano. Son especies tan estables y tan poco reactivas los alcanos que tampoco son ácidas. Fíjense que las pKa más altas las tienen los alcanos, que los consideramos como especies que no son ácidas. Bueno, la fuerza de las bases. Normalmente, muchachos, es importante que ustedes sepan que tenemos una tabla de pKa muy extensa y que no hay muchas tablas de pKb, pero si ustedes recuerdan estas ecuaciones que ponemos acá, recuerdo para ustedes, nosotros podemos saber que el producto de la multiplicación de las constantes Ka y Kb, ¿verdad? En el caso del agua es 10 a la menos 14. En forma logarítmica tenemos que pKa más pKb es igual a 14, en suma. Entonces, si vos querés comparar y dividir, pero yo solo tengo tabla de pKa que efectivamente la tienen hasta subida en mediación, yo no tengo tabla de pKb y quiero comparar, bueno, pues entonces se busca el ácido conjugado, muchachos. Se busca el ácido conjugado en la tabla y se resta de 14 y tengo el valor de la pKb. ¿Ok? De todas formas, tenemos que desarrollar la habilidad de con solo el uso de las pKas saber inclusive cuáles especies, ¿verdad? Van a ser más básicas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, un resumen. Cuanto más fuerte sea un ácido, más débil será su base conjugada.
Cuanto más débil sea un ácido, más fuerte será su base conjugada. Las reacciones ácido-base, ojo, ojo, favorecen el ácido más débil y la base más débil. Ok, nosotros podremos saber la posición del equilibrio en una reacción ácido-base, ¿sí? Nosotros tenemos que saber o tenemos que ubicar, ya sea que nos den los valores, muchachos, o ya sea que nosotros podamos verlos de la tabla, y ¿dónde están el ácido y o, ojo, van a estar juntos siempre, pero yo puedo buscar uno u otro. ¿Dónde están el ácido o la base más débil? ¿Verdad? O los dos, porque yo sé que van a estar juntos. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Donde claro, el ion hidronio, en este caso, vean, el ion hidronio es un ácido muy fuerte que se disocia o con mucha fuerza en el agua, por ejemplo. Entonces, al otro lado, ¿verdad? Voy a tener el otro que funcionaría como ácido, muchachos, que es el alcohol. Ah, no, de ahí estoy hablando de como menos, ¿qué? Digamos, hidronio, era como menos 7, menos, por ahí anda, ¿verdad? Y es como 16. Claro, yo sé que este equilibrio va para allá, muchachos, para allá, ¿ok? O sea, el equilibrio en una reacción ácido-base siempre estará desplazado hacia donde estén el ácido más débil y la base más débil. Claro, esta base es más débil que esta porque esta ni siquiera tiene carga negativa. Esta tiene un oxígeno negativo, es una base más fuerte. Esta reacción va para allá. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos, muchachos, ¿verdad? Para que ustedes los vean. Vamos a ver muchos más de estos. Ok. Bueno, ¿cómo sabemos si la reacción se realiza de izquierda a derecha, como está escrita? Otra manera de hacer esta pregunta es, en equilibrio, ¿la reacción favorece a los productos? Claro, yo siempre pongo lo que yo creo que son los reactantes a la izquierda y los productos a la derecha, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos la manera en la cual la reacción se hace y qué especies se ven favorecidas por el equilibrio? Reafirmamos. El equilibrio ácido-base favorece la formación del ácido más débil, y la base más débil. El ácido más débil es el que tiene el pKa más grande y la base más débil es el que tiene el pKb más grande. Puedo calcular las dos o puedo hacerlo con una de las dos. O sea, con las pKa de los ácidos o las pKb de las bases. El ácido más débil y la base más débil están siempre del mismo lado de la ecuación y ambos son reactivos, ¿verdad? O ambos son productos. Bueno, esto se refiere a cómo escribamos la ecuación, ¿ok? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, una primera reacción. Fíjense ustedes que del lado izquierdo tengo ácido acético que tiene una pKa que yo buscaría en la tabla, muchachos, y que ustedes deben de tener cuando resuelvan los ejercicios de ácido base, su tabla a mano. Fíjense, la pKa es igual a 4.74. Busquemos el ácido en el otro lado de la ecuación. Ah, mira, es el agua. Ah, la pKa del agua es 15.7, pues este es el ácido más débil. Este equilibrio va en este sentido. Claro, mira, aquí tengo una base, ¿verdad? Que tiene un carbono con dos oxígenos, pero esta base, bueno, aunque tiene carga negativa, es menos fuerte que el OH disociado. ¿Ven? Tal vez no hubo necesidad de hacer cálculos, se vean que lo hicimos únicamente con el valor de la pKa. Bueno, aquí tenemos otra reacción donde tenemos una base más 15.7 de pKa del agua y me da el ácido y la base. Entonces, sabemos que el equilibrio no es, véanlo, hacia acá, porque el ácido más débil está del lado izquierdo. El equilibrio es hacia allá. Bien, seguimos hablando entonces de hacia dónde se desplaza el equilibrio en una reacción ácido-base. Bien, vamos a ver esta reacción que tenemos ahí arriba, muchachos. Bueno, tenemos que el fenol reacciona con la anilina, según está puesto ahí a la izquierda, ¿verdad? La pKa del fenol es 10 y la pKb de la anilina es 940. Yo quiero saber si esta reacción va en este sentido, o sea, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Bueno, lo que tendríamos que hacer inicialmente con estos dos datos, si no tenemos una tabla, es calcular el valor de la pKa, por ejemplo, del ácido conjugado, ¿verdad? Del ion anilíneo. Fíjense que es sencillo, yo
le resto 14, 940, que es la pKb de la anilina, y yo sé que este es 460. Pues entonces, lo que tenemos aquí ya de forma muy claramente establecida, muchachos, es que esta reacción no va de izquierda a derecha, irá de derecha a izquierda porque el ácido más débil es el fenol, que tiene una pKa de 10, porque el ion anilíneo tiene una pKa de 460. Bueno, ya vieron cómo se hace, pero yo con la tabla entonces puedo conseguir todos los valores hasta este que me faltaba, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, también restándole a 14 le resto 10 y me da la pKa de esto, pero bueno, utilizar la tabla, muchachos, ese es mi mensaje. Aquí está claramente entonces que del mismo lado, del lado izquierdo, ¿verdad? Es donde están el ácido más débil y la base más débil. La reacción va entonces de derecha a izquierda. Ok, aquí tenemos el ion cianuro más el ácido fórmico. De nuevo, si nosotros vemos los valores de pKa del ácido en el lado izquierdo y del ácido en el lado derecho, ¿verdad? Nosotros podemos decidir que esta reacción va en el sentido de izquierda a derecha, porque claro, el ácido del lado derecho tiene una pKa de 922, mientras que del lado izquierdo la tiene de 376. Claro, el ion cianuro entonces, esto ya es por conclusión lógica, va a ser una base más fuerte que el ion formato, ¿ok? Recuerden que se pueden calcular los valores de pKb para reforzar aún esto más. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿y qué pasa cuando tenemos compuestos como este? La morfolina tal vez no la tenemos expresamente en la tabla de pKa que nosotros estamos consultando. Y tal vez no existe el valor de pKa, digamos, para el ácido propiónico. Bueno, perdón, en el caso de la morfolina sería la pKa de la especie protonada, ¿verdad? La morfolina, o sea, la desprotonación de la eliminación de este protón no nos interesa en esta reacción. Lo que interesa es que yo tenga el valor de la pKa de esta especie protonada. Puña, pero tal vez eso no aparece en la tabla. Y tal vez no aparece la del ácido propiónico, sino aparece la del ácido acético, que es más común, o la del ácido fórmico. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la tabla, chiquillos, y buscamos la pKa más similar. Por ejemplo, en general, la pKa de un ácido orgánico, ¿verdad? De cadena corta, 3, 4, 5 es de 5, 4 y algo. Claro, y lo puedo aproximar con la pKa de alguna amina o del amoníaco, ¿verdad? Que como lo vimos anteriormente, o del amoníaco no, del ion amonio, que como lo vimos anteriormente era cercano a 9. Entonces ya tengo los dos ácidos, chiquillos. Ok, aquí está el ácido más débil. Ven, resumen, me dan dos especies cualquiera y ya alguien me puede decir, profe, pero no está en la tabla. No importa, uno aproxima para saber si la reacción ocurre en un sentido o en otro con los compuestos más parecidos que haya en la tabla. Se vale, muchachos. Ven, esta reacción, por lo tanto, irá de izquierda a derecha. Vamos a ver más. Esta reacción. Un alquino con esta base que se llama la sodamida. Bueno, lo que hay que ver son los pKa de esta especie y del amoníaco. ¿Qué les parece? De nuevo, voy a mi tabla y me encuentro esto. La pKa del acetileno es 25. ¿Ves? Y esta es la base conjugada que está aquí. Y del amoníaco, la pKa es 36. Ok, 36 de este lado y 25 de este lado. A ver, muchachos, ¿dónde está el ácido más débil? Por supuesto que del lado, ¿verdad? Derecho. Esta reacción transcurre. Y he de decirles que, bueno, de forma práctica se da muy bien. Aquí están más o menos los valores, ¿verdad? Hasta puedo calcular los valores de pKb de las bases para saber o para reafirmar mi elección. Bien. ¿Ocurrirá esta reacción? ¿Es una amina más un fenol? Bueno, hay que ver de nuevo. Si vamos a la tabla de pKa, vemos que esta especie tiene una pKa de 10. Vamos al ácido del otro lado. En este lado tengo esta especie, ¿verdad? ¿Ves? Esto está en una tabla y la pKa es 11,3. Claro, el ácido y la base más débiles están del lado derecho. Esta reacción transcurre de izquierda a derecha, después de buscar en la tabla. ¿Una amina y un ácido? Bueno, esa es ya casi intuitiva porque los ácidos son muy ácidos en orgánica, ¿verdad? Vamos a ver, claro, la pKa del ácido
carboxílico es 4.7 y esta especie ya la teníamos arriba, 11.3, por supuesto que ocurre de izquierda a derecha. Ven, esto me daría etanol, cuya pKa tendría que buscar, que es como 16, ¿verdad? Que se parece al agua. Bueno, tal vez no tengo la del valor del tiol que tendría que buscar en una tabla. Ah, pero resulta que la pKa de un tiol es 7.8 y la del etanol 15, sí. De izquierda a derecha, muchachos. Fácil. Bueno, otra cosa que podemos hacer, nosotros muchachos, es estimar el valor de la constante de equilibrio de una reacción. Ya no solo predecir, como en este caso que ya sabíamos que va a ir de izquierda a derecha, muchachos, sino que nosotros podemos estimar el valor de la constante. ¿Qué significa estimar el valor de la constante? De más o menos ver de qué orden es. Si es mayor que 1, ¿verdad? Yo puedo decir que la reacción ácido-base está ocurriendo, ¿verdad? En el sentido en el que yo la seleccioné previo uso de las pKas y las pKbs de los ácidos y las bases, ¿verdad? Yo puedo decir que está ocurriendo. Si es muchísimo mayor de 1, si es muy grande el valor de la K, yo digo que ocurre en mucha extensión. Pero si el valor que yo obtengo de la constante de equilibrio es menor que 1 y se aleja mucho de 1, yo digo no, esa reacción no ocurre. Bueno, vamos a ver. Resulta que la constante de equilibrio yo la puedo definir como, o la puedo obtener a partir de esta expresión que dice la pK de equilibrio es igual a la pK de la especie ácida más fuerte menos la pK del ácido conjugado. Vean, no vale la pena, pero por supuesto que hay una serie de ecuaciones que tienen que ver con el equilibrio, muchachos. Ácido y base, los dos equilibrios ácido y base que se presentan, muchachos, no vale la pena. Lo que es importante no es la deducción para nosotros, sino cómo podemos utilizar esto para estimar la constante de esta reacción que ya sabemos que ocurre de izquierda a derecha. Vamos a ver, en primer lugar, la pKa es 25, ¿verdad? Vean lo que dice aquí. El ácido más fuerte, 25, sí. Menos 36, ok. El valor de pKa es menos 11, ok. Bueno, ustedes saben que la pKa es menos logaritmo de la constante de equilibrio. Si hacemos las operaciones matemáticas correspondientes, sabemos que menos pKa es igual al logaritmo de la concentración del equilibrio, lo cual, ¿verdad? Una vez que nosotros elevamos a la décima potencia, nos dice que más o menos la constante es igual a 10 a la menos pKa. Fíjense ustedes entonces que la Ka es de equilibrio de esta reacción es 10 a la menos, este menos que está afuera, y era menos 11, bueno, esa reacción ocurre en muy alta extensión porque me da 10 a la 11. Ok. Otra, vamos a ver qué tan extenso es este proceso o en qué extensión ocurre. Vean que este es el ácido más fuerte, pKa 10, y este es el ácido más débil, pKa 11,3. De nuevo, la misma ecuación de la vez pasada, ¿verdad? Todo el desarrollo, ahora me da menos 1.3, ¿verdad? La pKa del ácido más fuerte menos el ácido más débil. Si hacemos todo el detalle que hicimos la vez pasada, ¿verdad? De despejar el logaritmo y a fin de cuentas obtener la constante, pues lo que nosotros tenemos es que en esta especie es 10 a la menos 1.3 a la menos menos, ¿verdad? La reacción ocurre, pero fíjense ustedes que no en la misma extensión que en el caso anterior, es 10 a la 1.3. Claro, la reacción ocurre de izquierda a derecha, pero es una reacción que ocurre menos, ¿verdad? Con menos fuerza que la anterior. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de disolventes, acidez y basicidad. Bueno, los disolventes, muchachos, juegan un papel muy importante en las reacciones ácido-base. A veces se quiere que el disolvente participe en las reacciones, pero a veces más bien lo que yo quiero es que ocurra un proceso ácido-base en un disolvente. Entonces, si quiero hacer una reacción ácido-base, no me sirven todos los disolventes porque si quiero una reacción específica, muchachos, tal vez el disolvente no me sirve si no lo escojo bien porque reacciona con alguna de mis especies, o mi ácido o mi base, y yo quiero que reaccionen otras dos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un caso de una base, ¿verdad?
tiene como disolvente agua este proceso, entonces el agua reacciona, se forma amoníaco y la base conjugada de la amida. Entonces lo que quiero decirles es que, claro, aquí si yo lo que quería era preservar esta especie o disolverla en algo, en agua es mala idea porque reacciona, ¿verdad? Igual, si lo que quiero es tener el HCl para que reaccione con otra cosa, ¿verdad? Tal vez será mejor no disolverlo en agua, ¿ok? Entonces es muy importante ver esta tabla porque nos dice qué tanto o qué tan ácidos son, digamos, algunas sustancias, ¿verdad? Para poder ser usadas como disolventes en reacciones ácido-base. Ahí la tiene. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, ¿en qué disolvente, muchachos, de esta serie ustedes harían esta reacción entre la amina y el tiol protonado, que es una especie muy ácida, ¿verdad? Muy ácido porque está el azufre protonado. Va a haber una tendencia enorme a perder este protón. Para que se forme esta especie protonada y el tiol. Vamos a ver, ¿qué les parece el amoníaco? Uy, no, ni el agua, ni el etanol, ninguno de estos tres porque son bases fuertes que podrían atacarme a esta especie, ¿no es cierto? Y quitar este protón. El éter, tampoco porque, aunque es, por supuesto, una especie mucho más neutra y mucho menos básica, digamos, que estas otras, pues también, como esto es tan ácido, va a tender a reaccionar. ¿Ven? El pentano sí, porque el pentano es un alcano que permite que estas dos especies reacciones sin participar en el proceso. ¿Ves? Bueno, a ver, ¿cuáles de estos usarían de los mismos disolventes, muchachos, para hacer esta reacción? Nuevamente el HBr es una especie de que puede reaccionar con todos estos, ¿no es cierto? Claro, porque todos estos tienen la basicidad suficiente para que el hidrógeno del HBr termine pegado en cualquiera de estos átomos electronegativos, menos aquí. ¿Ok? Entonces, lógicamente, el pentano sigue siendo una opción excelente para que ocurra esa reacción. Bien, este video lo vamos a dejar aquí, muchachos, para empezar a ver los efectos que inciden sobre la acidez y la basicidad de las estructuras orgánicas. Después de la sección que sigue, muchachos, nosotros vamos a tener un poquito más claro, viendo la estructura, de si una especie puede ser ácida, puede ser básica o puede sencillamente ser una especie neutra. Gracias.